Argivos, arriba esos escudos. Mi nombre es Jessica y esto es Argos. La tumba intacta de un guerrero, descubierta en plena ciudad de Málaga, España, ha sorprendido tanto por su rareza como por los objetos en ella encontrados. Uno de esos objetos que conformaban el ajuar fúnebre no solo es la pieza más sobresaliente del sepulcro, sino el elemento que nos revela que allí descansaban los restos de un hoplita. Me refiero a el casco del guerrero de Málaga. Se trata de un casco de bronce de tipo corintio, sólido y robusto, de unos 29 centímetros de alto por 23 centímetros de ancho y 31 centímetros de profundidad, y no muy ligero, ya que tiene un peso de más de 2 kilogramos. Las aberturas oculares tienen forma almendrada y se unen en el centro en un protector nasal en forma de gota, con la punta redondeada. Tiene una pequeña pieza apuntada de 1,7 centímetros por 0,7 centímetros en la parte superior de la calota y un remache adicional a la altura de la sien derecha, lo que sugiere que el casco debió contar con un penacho transversal, o sea, esos que van de hombro a hombro. En cuanto al grosor del casco, este varía dependiendo del sector. Así, por ejemplo, en la parte de la nuca solo tiene 1 milímetro, mientras que el nasal cuenta con más de 2 centímetros de grosor. Por dentro estaba forrado con un gorro de cuero y por fuera se le aplicó una capa de estañado, que debió tener función tanto ornamental como de protección ante la oxidación, lo que le habría otorgado un aspecto más plateado que dorado. Se ha datado el casco del guerrero de Málaga entre los años 575 y 550 antes de la era común, y los especialistas sostienen que, por su forma, debió proceder de la Magna Grecia al sur de Italia. En cuanto a la decoración del casco, la pieza presenta un programa complejo e inusual, pero por desgracia es apenas perceptible debido a la corrosión y algunos elementos han desaparecido parcialmente. A pesar de ello, podemos advertir que la técnica decorativa empleada fue la de incisiones poco profundas. Rodeando las aberturas de los ojos y recorriendo el nasal y toda la base inferior del casco, encontramos líneas decorativas que enmarcan una sucesión de pequeños remaches o clavos. En la parte frontal vemos un motivo de palmeta de 11 pétalos y del cual parten 2 serpientes con las fauces abiertas que a modo de cejas ascienden abrazando la palmeta. Asimismo, el casco tiene todavía 2 palmetas más sobre las escotaduras laterales, pero son más pequeñas y tienen 7 pétalos y 2 volutas cada una. Pero los motivos más llamativos, sin duda, son los que aparecen en los laterales del casco, concretamente en las carrilleras y a la altura de las sienes. Se trata de 4 águilas con las alas desplegadas que, sin embargo, no son idénticas ni simétricas. Debido a que la técnica aplicada en las águilas es más tosca y que una de las aves se solapa con el ornamento más fino del borde, se ha especulado con una doble etapa de decoración, siendo la primera la de las líneas, las serpientes y las palmetas. El casco fue hallado en una tumba en forma de cista con sillares de piedra, descubierta en el año 2012, en un solar ubicado entre las calles Rufino y Jinetes de la ciudad de Málaga. En dicho terreno se estaba por construir un edificio, por lo que se procedió antes a realizar un trabajo arqueológico preventivo con la esperanza de encontrar restos antiguos o medievales y ponerlos a salvo de la construcción. Vaya sorpresa se llevaron los arqueólogos cuando encontraron una tumba del siglo VI antes de la era común. La excavación, que se llevó a cabo desde junio del 2012 hasta marzo del 2013, estuvo dirigida por David García González y el estudio Arqueosur, a cargo de la arqueóloga Sonia López Chamizo. La actual ciudad de Málaga se encuentra sobre los restos de una antigua colonia fundada por fenicios de Tiro en el siglo VIII antes de la era común, sobre un asentamiento bastetano anterior y cerca de importantes yacimientos de plata y cobre. En la Málaga fenicia se desarrolló una importante industria pesquera, destinada a la producción de púrpura y a la salazón, y a partir del siglo VI antes de la era común, época de la que data nuestro casco, se volvió un gran enclave comercial con el mundo griego, a juzgar por restos de cerámica jonia, rodia y ateniense allí encontrados. Hemos hablado mucho del casco, pero nada de la tumba misma. En ella se encontraron restos óseos pertenecientes a un varón que debió tener entre 1,75 y 1,80 metros de altura, y según las pruebas de carbono 14 se trataba de un individuo de unos 40 años de edad al momento de morir.
Junto con el cuerpo se encontraron otros objetos que conformaban su ajuar fúnebre, como 2 varillas de plata en las que tal vez se enrolló un papiro, una pátera de plata con el fondo decorado con una flor de 8 pétalos y una pieza de marfil muy deteriorada, cuya naturaleza se desconoce. También se halló la punta de hierro de una lanza que fue doblada como parte de su inutilización ritual, numerosos fragmentos de bronce que al parecer formaban un escudo de hoplita y por último el objeto más bonito del sepulcro, un escarabeo de cornalina engarzado en una pieza de oro unida a un anillo de plata. En dicho escarabeo se puede apreciar la diosa leona Sekhmet, la deidad egipcia de la guerra, junto a un cartucho en el que se lee el nombre del faraón Necao I, de fines del siglo VII antes de la Era Común. Todos estos objetos se hallaron dentro de la cista, pero el casco se encontró fuera de esta, más precisamente en la cabecera de la tumba, sobre los sillares que la conformaban y oculto bajo los cantos de piedra que revestían la estructura principal. Justo delante del casco se descubrió además un timaterium o quemaperfumes de cerámica, que debió tener un uso ritual durante el entierro del muerto. Volviendo al casco, este fue hallado con la calota fragmentada y colapsada hacia adentro por efectos de la corrosión y la presión ejercida por los bloques de piedra bajo los cuales fue escondido. Además de este daño evidente, el yelmo presenta una abolladura rehundida a la altura del parietal izquierdo, producto de un fuerte golpe recibido durante su uso. Al parecer, nuestro guerrero recibió un buen coscorrón en su tiempo. Por otra parte, al igual que la lanza, el casco también fue sometido a una inutilización ritual en la que los cubremejillas fueron forzados hacia adentro, cerrando todo el espacio para la boca. Dicha inutilización no es exclusiva de las piezas de este sepulcro, sino que se han encontrado con anterioridad otros ejemplos de cascos y armas sometidos al mismo proceso de deformación. Tampoco el casco de Málaga es el único de tipo corintio encontrado en la península ibérica. Se han descubierto, de hecho, otros 3 a lo largo del siglo pasado. El primero se halló en 1930 en la ría de Huelva, durante unos trabajos de dragado y se lo ha datado de mediados del siglo VI antes de la Era Común, contemporáneo del de Málaga. El segundo se descubrió 8 años después en el cauce del río Guadalete, cerca de Jerez de la Frontera, aunque es mucho más antiguo y data de principios del siglo VII. El tercero se encontró en el cauce del Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda, avanzado el siglo XX, y según especialistas dataría de principios del siglo V antes de la Era Común. Con todo, el casco de Málaga es el único hasta la fecha que se descubrió en un contexto fúnebre, y es aquí donde radica su importancia y rareza. Ahora bien, cabe preguntarse quién era el guerrero sepultado con sus armas, o al menos dilucidar su procedencia. Por lo que sabemos gracias a los objetos de su ajuar, debió ser un individuo de alto rango, un guerrero aristócrata que vivió entre el 600 y el 550 antes de la Era Común. Pero nada más sabemos de él, ni siquiera su nombre y naturaleza. La teoría más difundida y aceptada, sin embargo, sostiene que debió ser un jefe de mercenarios griegos, quizás oriundo de la Magna Grecia, que prestó sus servicios a los fenicios de Málaga y que obtuvo de estos el reconocimiento suficiente como para permitírsele una sepultura cerca de la comunidad. Otros, en cambio, sostienen que pudo haber sido un noble fenicio que fue enterrado con armas hoplíticas que probablemente no le pertenecieron. Sin embargo, es importante destacar que la tumba, aunque de estilo fenicio, no se encontraba en la necrópolis fenicia de Málaga, sitio donde se sepultaban los habitantes del asentamiento, sino en un sitio periférico de la comunidad. Ya fuese griego o fenicio, el contexto ritual del sepulcro es realmente atípico. Y es que para el siglo VI, el enterramiento con armas se había vuelto poco habitual y anticuado, reservándose las mismas como ofrendas para los santuarios. ¿Es posible que la lejanía con todo santuario griego llevara a este guerrero a querer ser enterrado con sus armas a la antigua usanza? ¿Fue realmente nuestro guerrero de Málaga un mercenario griego? A partir del siglo VII y especialmente durante el siglo VI antes de la Era Común, los mercenarios griegos armados al estilo hoplita fueron muy apreciados y bien pagados. No en vano se los llamaba hombres de bronce. Era habitual que un grupo de mercenarios estuviese bajo el mando de un jefe militar que muchas veces alcanzaba una jerarquía social elevada. Curiosamente, el escarabeo egipcio hallado en la tumba del guerrero de Málaga tiene un cartucho con el nombre de Necao I, cuyo hijo, Psamético I, fue el primer gobernante de Egipto en emplear mercenarios griegos.
Después de su descubrimiento y estudio, la tumba fue minuciosamente desmontada y trasladada con todos sus objetos y restos óseos para su restauración a cargo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Actualmente, el casco, junto con todas las piezas del ajuar y la tumba reconstruida, se exhiben al público en el nuevo Museo de Málaga, inaugurado en 2016. Hasta acá todo lo que podemos decir del casco del Guerrero de Málaga. Si les gustó el video, recuerden darle me gusta y compartirlo para que lleguemos a más personas. Comenten aquí abajo de qué otras reliquias de la antigua Grecia les gustaría que habláramos. Y suscríbanse por Atenea. Mi nombre es Jessica. Cállate.